qué eres dueño de esos zapatos? Porque yo los compré. Mira qué interesante. Y comprarlo te hace dueño. En mi criterio, sí. Ya, no andas muy mal. La verdad es que por ahí va, pero hay una conversación un poco más profunda. Los modos de adquirir son las formas en que la ley entiende que se incorpora a tu patrimonio un determinado bien. Y los modos de adquirir operan de diferentes formas. Todas están reconocidas en la ley, ¿ya? La compraventa no es un modo de adquirir, ¿Ya? es un título. ¿Cuál es la diferencia? Da para una explicación larga, pero a ver, déjame tratar de traducirlo al lenguaje muy sencillo. Todos los actos en la vida tienen una causa. Por ejemplo, si yo te paso esta moneda y te la paso para que tú compres un dulce, tome y compre un dulce, este acto tan sencillo para nosotros, jurídicamente es un mandato. Tú me estás mandatando para que yo compre un dulce. Y a ti te significa que tú tienes una obligación de ir y comprar el dulce. Y además de rendirme cuenta. Claro. Te pasé 100 pesos, compraste uno de 20. ¿Dónde están los 80 pesos? Exactamente. Okay. Nosotros por lo general no alcanzamos a vislumbrar el trasfondo que hay detrás de todos los actos. Y esto tiene que ver justamente con este elemento, que es una discusión sumamente importante. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia el legislador no lo ha tenido claro. Nuestro legislador, el chileno, y no lo ha tenido claro porque mordisqueamos diferentes pedazos de historia de la vida para tratar de hacer una construcción. ¿Ya? El dominio es un señorío jurídico. Es el más amplio de los señoríos jurídicos que permite que una persona ejerza 3 tipos de facultades respecto de las cosas. Y esto siempre se presta para bromas, que es usar, gozar y disponer de las cosas. Sí. Cuando yo tengo las 3 cosas, soy dueño. De esa forma, yo podría decir que soy dueño de esta tarjeta. Por ejemplo, si soy dueño, la puedo usar para lo que fue creada y es que te la entrego. Claro. Tú recibes la tarjeta. Te la puedo vender. Te vendo una tarjeta. Por 1000 tarjetas mías te dan una de la Marlene Olivari. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo tomo la tarjeta de la que soy dueño? Estás disponiendo de ella. Es mía. ¿Quién me puede decir nada? Ahora, ¿por qué yo soy dueño de esta tarjeta? Buena pregunta. ¿Por qué tú eres dueño de algo? Y aquí viene un no tema. necesariamente soy dueño solo de las cosas que compro. Porque en este minuto yo soy dueño de esta tarjeta que tú me acabas de entregar. Yo no la pagué, yo no la mandé a hacer, yo no hice nada, solamente te la recibí y es mía. Por lo tanto, yo ahora también puedo usarla, disponer y gozarla. Tal cual. También la puedo romper. También la puedes romper. Y nadie te podría decir nada. Porque y se la puedo entregar a una tercera persona. Lo que tú quieras. No me explico todavía lo del goce con esto, pero... La puedes decir, ¿sabes que yo tengo un contacto con esto? Mira, yo lo conozco. Y llevo comisión, por decirte una tontería. Ya, ok. ¿Ya? Te la arriendo para que tú andes haciendo promoción y me pagas tanto para hacer la promoción con la tarjeta oficial. Entonces, este derecho de dominio es una relación entre una persona y una cosa. Y aquí vienen conceptos incluso anteriores a esto. El universo que nosotros concebimos deriva de lo que se construyó en Roma. Nosotros como hispanoamericanos, y no voy a hablar de latinoamericanos, sino que de hispanoamericanos, somos herederos de la legislación que nos llegó desde España.
Y España, a su vez, heredó la legislación que venía de Roma, De cuando Roma. se le impone ser parte del Imperio Romano. Y tiene adaptaciones propias, tiene un montón de cuestiones maravillosas. Los romanos distinguían dos existencias: personas y cosas. Todo lo que no es persona Es una cosa. Así es sencillo. Ok. Y tú puedes decir que una persona es un ente capaz de tener derechos y ejercerlos por sí mismo. Ya. Tiene capacidad de goce y ejercicio. Bueno, pero es que hay personas que no tienen las dos capacidades, ¿no? Y son personas, como un niño de 1 año, de 2 años, no puede ejercer sus derechos, no, por eso por un motivo. Una persona demente tampoco, pero tiene otros motivos. Ellos no son cosas, pero todos los demás sí. Ya, pero es que mi perrito, desde la perspectiva jurídica, es una cosa. Es una cosa. Lo que no significa que no tenga tratamiento distinto, pero es una cosa. Cuando existe esa relación entre una persona y una cosa, existe un derecho real. Eso es un derecho que tú tienes sobre una cosa y que la sociedad tiene una obligación negativa de no molestar. Hasta ahí parece súper bien. Pero en el caso de las armas, esta relación indistinta que teníamos con todas las otras cosas, no había ninguna diferencia hace 50 años entre tener un arma y tener una vaca o un auto. Hace 100 años menos. Y de repente hoy día el legislador nos hace una especie de novedad y dice, no, porque ahora resulta que las armas tienen ciertas restricciones para su tenencia. Ya, a ver, hagamos dos distingos respecto de esto. Hay algunos, sobre todo las autoridades policiales, que creen que los particulares no tenemos un derecho real sobre las armas, sino que prácticamente ellos son administradores de una concesión graciosa. Y ellos interpretan de una manera muy peculiar esto del reconocimiento que hace el artículo 103 de la Constitución del derecho que tenemos sobre las armas. Y lo ven desde una perspectiva que además tiene una explicación histórica. La Constitución del 80 viene después de un periodo en el que nuestro país enfrentó organizaciones de sujetos que pretendían por las armas una modificación política. Nos puede gustar o no ser de un lado o de otro, da lo mismo, pero ese es el contexto del desarrollo histórico del texto constitucional. Y aquí vienen preguntas válidas. ¿Y esa escopeta o ese rifle que estaba en una familia, porque era de propiedad de un señor que viajó con él a la guerra del Pacífico y defendió a Chile con su arma y volvió con su arma y ha estado utilizando esa arma cazando codornices, cazando conejos, cazando elefantes, cazando lo que sea, desde entonces en la familia? ¿La quitamos de su patrimonio? De repente esas armas anteriores a la Constitución y anteriores a la ley, solo porque se dicta una ley, ¿las quitamos del patrimonio? Y yo por lo menos interpreto que no, y lo interpreto por una situación bastante clara. La propia Constitución reconoce la circunstancia de que es posible, en algunas circunstancias, que el Estado considere que hay ciertas propiedades que tienen una función social y que sobre esa base el Estado puede quitársela a los particulares y a consecuencia de eso darle un destino distinto. Y uno podría decir, entonces nuestras armas son expropiables. Si cumplieran los requisitos podría ser considerado así, pero requiere eso, una declaración de que esa propiedad cumple una función social y además un requisito no menor: Estado, me tienes que pagar por lo mío.
Entonces, a mí por lo menos, no me parece esta interpretación de todos estos agentes policiales formados en una estructura jerárquica, donde lo que les dicen que está bien, y donde ellos entienden que la ley los manda y no comprenden más allá de la ley. Y el estudio del derecho está muy por sobre la ley. La ley es solo una fuente más del derecho, extraordinariamente importante, pero no es la única fuente del derecho. Y desde esa perspectiva, no indico yo que se esté desobedeciendo la ley o que debamos desobedecerla. Digo que la interpretación que hacen estas autoridades de la ley me parece equivocada. Y por eso yo me atrevo a sostener que tenemos derecho de dominio en plenitud y no una especie de derecho. ¿Por qué? Ellos no pueden negar que en sus propios actos el Estado ha reconocido situaciones tan sencillas como esta. El padrón de mi arma me identifica como propietario. Entonces, discúlpeme, usted me entrega un La ley documento misma habla de propietario. oficial. La ley dice que soy propietario. La Constitución habla de propiedad. ¿En qué momento se les ocurrió a estas autoridades que ellos tenían la potestad de calificar el mérito de esa resolución? Y la verdad es que se les ocurre a través de un reglamento, que es un instrumento que es inferior a la ley, donde ellos se irrogan estas atribuciones. Ahora, la discusión acerca de si ese reglamento es correcto o es incorrecto, como no tenemos un control a priori y no hay un control genérico de la legalidad de eso, enseguida voy a explicar de lo que estoy hablando, que sé que es un poco complejo, debemos hacerla en el caso concreto. Les explico esto. Todos los actos de las autoridades deben estar sujetos a la ley. Es lo que nosotros llamamos un control de legalidad. Y ese control de legalidad puede tener dos formas. Ser un control a priori, es decir, antes de que exista una norma, o un control posterior. Los controles de legalidad a priori los hacen generalmente en la dictación de leyes, pero no en el reglamento. Han tratado de engañarnos diciendo que existe un control de la Contraloría sobre este punto. Y eso es una mentira, es una falsedad, porque la Contraloría no tiene la facultad de revisar a priori el control de legalidad. Y el control de legalidad, el control jurídico que hace la Contraloría, no dice relación con el mérito, sino que es un control introducido para hacer una verificación o corroboración de los gastos. Y nos han engañado o tratado de engañar, o peor aún, ellos mismos se han engañado diciendo que la Contraloría de alguna manera legitima la legalidad de sus actos. Y este control no está dentro del marco que la ley contempla a la Contraloría. La Contraloría es una institución bien especial. Podemos definirla básicamente creada, muy creada, en la década de los 30 del siglo pasado. Y tiene una modificación importante, medianamente reciente. Cuando vuelve la democracia y estaba de contralor el señor Elwin, hay una modificación legal que trató justamente respecto de esto, y hay una modificación legal a la ley de la Contraloría, que es la 10.336, que es la incorporación del artículo 21b. Y el artículo 21b que reconoce lo que se denomina potestad
determinante en definitiva de la Contraloría, faculta un control de legalidad relativo a gasto, relativo no al mérito, y excluye justamente el mérito que le sigue perteneciendo a la autoridad administrativa. Revisen el artículo 21b de la ley 10.336. Van a comprender que cuando Carabineros nos dice que sus actos están prácticamente validados o respaldados por la Contraloría, nos está engañando, porque la Contraloría tampoco tiene esa potestad. El problema es que esta discusión solo se puede llevar cuando tú reclamas un caso concreto. Entonces, el único control a posteriori es el que hacemos cada uno de los ciudadanos cuando sufrimos un acto de parte de la administración o de alguna entidad del Estado que afecta nuestros derechos y reclamamos. Y contra esto hay 3 vías de reclamo. La primera, cualquier particular que se sienta afectado tiene el recurso de protección a mano, que es un control de legalidad en definitiva que se puede ejercer recurriendo a la justicia. Desgraciadamente, la cantidad de cortes de apelaciones que hay y la cantidad de recursos de protección en algún momento se salieron del control y del diseño original. Y antes un instituto procesal, que era el recurso de protección, que se demoraba a lo sumo 1 o 2 meses en tramitarse, producto de que hoy día todo el mundo entiende, legítimamente, absolutamente, que puede reclamar de actos como las salsas de los planes de ISAPRE, se tradujo en que hoy día tuviéramos cientos de miles de recursos por año. Y eso atrofió la tramitación de este tipo de recursos, antes muy expeditos, hoy día tan lentos y demorosos, porque no hay capacidad humana para analizar el número de recursos que hace que que debería ser el primer control, nuestros tribunales lo rechacen porque no son capaces de seguir administrando más recursos. Y nos han dicho de manera más o menos persistente que recurramos a otra vía. Bueno, ¿qué otras vías nos quedan? La reclamación de ilegalidad de actos de la administración. ¿Eso se hace ante quién? Eso se hace ante la misma autoridad y eventualmente se apela ante las cortes de apelación. Ya. Y por último, lo que debiera ser la vía de resolución de este caso es a través de un juicio contencioso administrativo. Se reclama la nulidad de derecho público de estos actos. Y ahí viene un problema grande. Ese es un juicio que está diseñado para tardar 10 años. ¿Quién de nosotros está dispuesto a pelear por 10 años por lo que le es propio? Y la mayoría, como borremos, agachamos la cabeza y no reclamamos. Y no demandamos porque tiene costos, es elevado, tiene gastos. Y estamos en disparidad de condiciones para defendernos. Lo que no significa que no debamos saber a qué tenemos derecho y cómo le podemos llamar a cada cosa. Entonces, cuando nosotros sostenemos que tenemos un derecho de propiedad, lo hacemos porque tenemos argumentos férreos para defenderla. Y nos tratan de engañar y nos tratan de someter. Entonces es importante que nosotros entendamos por qué decimos que tenemos un derecho de propiedad. ¿Por qué creemos que lo tenemos? Y quizás lo que debamos hacer es justamente volver a la forma en que podemos de una u otra manera invocar esta situación. Y demos la herramienta a todos nuestros usuarios. ¿Tienen computador, chicos? Miren, hagan un ejercicio sumamente sencillo. Usen sus computadores y traten en cualquier computador. Les presento al señor Google. Y en el señor Google, pregúntenle ¿qué es el dominio? Si quieren pueden ponerle en Chile, para que sea más preciso. Y el señor Google les va a explicar
de una manera un poco más extensa lo que les estoy diciendo. Y les dirá que es un derecho real sobre una cosa. Bla, bla, bla. Y ustedes le pueden hacer más preguntas. Le pueden decir, ¿cómo adquiero el dominio de una cosa en Chile? Y el señor Google les va a explicar, para que verifiquen mis palabras, lo que son los modos de adquirir. Y les dirá, oiga señor, hay diversos modos de adquirir. Revísenlo. Esta es formación que debiera ser instruida en los colegios. Esto es parte de la educación cívica. A grosso modo, un modo de adquirir es una forma que la ley reconoce para que se incorpore al patrimonio de una persona una determinada cosa. Si usted es dueño de un limonero y su limonero da un limón, ¿usted es dueño de ese limón? Sí, señor. ¿Y cómo se hizo dueño de ese limón? Es que lo produjo mi limonero. Sí, esa es la explicación. Y eso está recogido en un modo de adquirir. Legalmente tiene una estructura. Ya, pero ¿y cómo se hizo usted dueño de esta arma? Bueno, yo me hice dueño de un arma igual que todos y cada uno de ustedes, a través de un modo de adquirir el dominio que se llama tradición. En la tradición, un señor que detentaba este derecho me la entregó y yo la tomé con ánimo de señor y dueño. El título que hizo que funcionara este modo de adquirir, la llave que hizo andar el auto para que llegara a mí, fue la compraventa, si es que la compré, o la donación que utilizamos delante. Claro. La donación es un poco distinto, pero estoy haciendo una simplificación muy grande de algo que... Sí, pero yo a ti te puedo transferir un arma sin que haya un pago en el medio. Te la estoy regalando. Perfectamente. Claro. ¿O qué pasa si tú la heredas? No, es que la sucesión por causa de muerte es otro modo de adquirir el dominio, o un título, ¿qué será? Chicos, a lo que voy yo. Nosotros nos hacemos del dominio de las armas, somos dueños. Por mucho que hoy día la autoridad diga, ¿sabe qué, señor? Lo que pasa es que hoy día tengo una ley y la ley dice que yo tengo... Tenemos muchos elementos para discutir estas inclusiones. Y ellos cometen un error. Carabineros tiene menos historia que el derecho civil. Ya, por lo tanto no pueden ellos definir si hay o no hay propiedad o cuándo suspender esa propiedad. Nosotros la definimos en 1855 con este cuerpo legal, un poco antes de la existencia de Carabineros, con todo respeto. No nos digan entonces hoy día lo que tenemos derecho y lo que no. Ubíquense. Hoy día estamos enfrentados a que si bien yo adquiero un arma y es mi propiedad, tengo que cumplir algunos requisitos legales para poder tener el arma. Pero es que eso está muy bien, si la ley puede establecer regulaciones, eso sin lugar a dudas. Por ejemplo, si tú tienes hoy día un vehículo, tienes un Fiat 147 GLS, lindo auto, de 1982, ¿la ley te puede establecer ciertas restricciones? De hecho lo hace. Lo hacen. Hoy día resulta que la ley facultó que la autoridad administrativa restrinja ciertos periodos de circulación. Lo que pasa es que esas restricciones no pueden ser absolutas. Pero eso no cuestiona la propiedad. Eso no cuestiona la propiedad. O sea, de hecho, yo podría tener ese mismo auto en el patio de mi casa estacionado por décadas sin haber sacado un permiso de circulación, una revisión técnica, nada. Puedes manejarlo dentro de tu casa. Claro. Lo puedo ver para adelante, para atrás, Claro. para adelante, para atrás. Pero sigue siendo mío. Sigue siendo suyo, absolutamente. Pero en la arma aparentemente ese no es el accionar porque se cuestiona la propiedad cuando yo dejo de cumplir los requisitos.
Es que ahí viene justamente el tratamiento interesante. Cuando a mí me fijan requisitos administrativos para yo poder detentar el dominio de un arma, y yo, por algún motivo, dejo de cumplir el requisito administrativo, ¿yo pierdo el dominio? A mi criterio no. Lo que pasa es que sí la autoridad puede decirme, ¿sabe qué, señor? Usted incluso puede seguir siendo dueño, pero no puede usarla. pero hoy día resulta que la posesión que usted tenía de este bien está regulada por un reglamento que usted no está cumpliendo. Entonces me perdonará, señor, pero resulta que si usted no cumple con lo administrativo que reglamenta esto, la ley a mí también me faculta para actuar en consecuencia. Y resulta que puedo de alguna manera verme involucrado en un problema porque no estoy cumpliendo con la ley. Y ahí el que se pasa de tonto soy yo. Soy el primer llamado a saber lo que la ley me dice y lo que tengo que cumplir. Entonces, si ya sabemos que hoy día es un régimen especial este de las armas, yo debo ser más responsable que el resto de las personas. Así como el dueño de un auto debe ser más responsable que el peatón y tiene que saber que una vez al año debe pagar permiso de circulación, una vez al año debe pagar un seguro y una vez al año tiene que hacer una revisión técnica. Y él sabe que si lo encuentran con su revisión técnica vencida, conduciendo, le pueden quitar ese bien y enviar un corral hasta que pague una multa y regularice. Pero no te lo están quitando. No te lo están quitando. Sigue siendo mío, aunque esté en el corral. Sigue siendo mío. Entonces, cuando mi carabinero me dice, con la autoridad fiscalizadora, ¿sabe, señor, usted está en incumplimiento? Le quito su arma, porque no ha cumplido. ¿Me la están expropiando? No, porque no me han pagado el precio. ¿Me la están quitando porque era algo que me prestaron? No, porque está en mi dominio. Pero me están aplicando una sanción porque yo he incumplido la normativa administrativa. Por ende, si voy y cumplo, me la tienen que restituir. Lo mismo que cuando se llevan el auto al corral. Lo mismo. Y si yo saco el auto del corral y lo llevo a la revisión técnica, me van a entregar un documento que me dirá está aprobado o está rechazado. No pierdo el derecho de dominio. Sigue siendo tuyo. Sigue siendo mío. Esto debe ser lo mismo. Hoy día, diversas autoridades administrativas han incluso retirado armas de manos de los particulares que las han entregado. Bueno, ya lo han hecho, no evaluemos eso. Si se demuestra que cumplen con los requisitos administrativos, ¿se las deben restituir? Sí. Y si le objetan o le impiden el cumplimiento de los fines administrativos, tengo todo el derecho de reclamar, porque están impidiendo que yo cumpla con lo que la ley dice. ¿De qué forma reclamo? Diversas formas dependiendo de cómo nos impidan ese acceso. Porque en la práctica, pensando en la misma analogía del auto, del vehículo, efectivamente si no tengo revisión técnica o permiso de circulación, no lo puedo conducir en la calle. Si tengo una parcela de 5.000 metros cuadrados, me puedo dar todas las vueltas que yo quiera dentro de eso. Ya. Pero si tengo un arma que por algún motivo no he cumplido con la acreditación, el arma sigue siendo mía. Si en la práctica la tengo que usar para defenderme en mi casa, donde está inscrita el arma, después va a ver que el arma está inscrita. Tal cual. No se va a fijar si estoy al día o no estoy al día. Da lo mismo eso. Lo único que va a ver es que el arma sea mía y que esté inscrita en esa dirección. Absolutamente. Por lo tanto, uno dice, en ese caso, no vale nada que yo cumpla o no cumpla los requisitos para seguirla teniendo. Esa es una gran pregunta. Pero debemos también nosotros pensar que la tenencia de un arma implica
la declaración que hacemos del conocimiento de las normas que rigen y el cumplimiento de los estatutos. Entonces, si yo estoy en ese proceso de tener un arma y dejo de cumplir los requisitos, sé perfectamente que la autoridad fiscalizadora puede llegar un día a decirme, señor, usted no se acreditó, usted ya no cumple los fines que tenía, y por ende nosotros procederemos a cancelar esta inscripción. Claro. Y eso es algo absolutamente legítimo en la autoridad administrativa. Y si cancelan esa inscripción, ¿a qué título puedo seguir manteniendo la posesión? Está claro que yo tengo el dominio. Y yo diré, sí, pero es que yo soy dueño. Claro, señor. Pero aquí resulta que la posesión además está regulada porque usted mantenga una serie de controles administrativos. Porque si no, yo cancelo la inscripción que estaba a su nombre, y como usted dejó de cumplir con los requisitos que la ley establecía, usted ya no tiene este derecho a llamarse dueño. Ah, momento. Perdóneme. Pero, ¿de cuándo me está hablando usted? Porque yo resulta que tengo este dominio del año 1950. Es cuando yo adquirí este dominio, no estaba en estos requisitos que me dice usted. Ah, señor, usted tiene toda la razón. Pero una cosa es la adquisición del derecho y otras son las aplicaciones de normas que existan con posterioridad para el ejercicio de ese derecho. Así, si yo tengo un auto de 1950, para seguir con la línea de los autos, que es muy fácil de identificar, ese auto, lo más probable es que no tenga cinturones de seguridad. Claro. Y hoy día la normativa administrativa para aprobar la revisión técnica Es tener cinturón de seguridad. exige que tengan cinturón de seguridad. Le pongo cinturón de seguridad. Le pongo cinturón de seguridad, cumple con la norma, puede usarla. No se los pone, No puede no circular. puede usarlo. Porque no te van a dar No puede revisión tener revisión técnica. En nuestro caso, no cumplo con la ley, señor, usted tiene todo el derecho a mí lo que quiera, pero la ley le puso más requisitos hoy día que usted debe cumplir. Por ende, para el ejercicio de ese derecho, usted debe cumplir esta norma. Y si no lo cumple, yo administrativamente cancelaré esto. Bueno, entonces tengo el derecho de demandar. Tiene todo el derecho de demandar. Y en un juicio puede ganar o perder, porque será un problema de discusión jurídica. Porque yo legítimamente como ciudadano digo, ¿sabe qué? Cuando usted me suma estos requisitos, me está pidiendo cambiar las condiciones del juego y me está de alguna manera restringiendo en la esencia mi derecho. Y eso a mí me suena a una forma de limitar el dominio que es casi una expropiación. Y será materia que un juez deberá decidir. Porque si a ese señor que tiene el dominio de 1950 le dicen que hoy día le quitan el arma porque no está inscrita, porque le cancelaron la inscripción, por Dios que tendrá derecho a reclamar. Por algo la autoridad hoy día hace ciertos distingos con las personas que tenían adquiridas ciertas calidades antes de la modificación legal. Todos los mayores de 45 años tuvimos la oportunidad en su minuto, los que tenemos licencia de conducir, de haber pedido que la municipalidad nos diera la licencia por la clase A, B, C, D y hasta E. Podíamos pedirlo al inscribirlo, no había que tener cursos. Hoy día, para inscribir una clase profesional, hay que tener un curso. Imaginemos ese señor que inscribió y tiene la calificación de clase A antes de la existencia de los cursos. ¿Qué pasa cuando va a renovar? ¿Le pueden pedir que haga el curso? No, porque él ya tiene el derecho adquirido respecto a esto. Y aquí viene una discusión jurídica bien interesante respecto a los derechos adquiridos y su ejercicio, que es bien interesante y hay distintas teorías para aquella aplicación. Pero en el fondo sí me pueden pedir a mí
que aunque yo tenga el derecho, para el ejercicio del mismo me tenga que adecuar a la normativa actual. Si tengo el derecho dominio, claro que lo tengo. Pero si quiero hacer ejercicio del mismo, como ir a inscribir para un club de tiro, adecúese. Vaya y haga la acreditación, o vaya y pida que respeten los derechos que yo tenga y se reconozca sobre esa base que usted, por ejemplo, no tiene que hacer la acreditación cada 2 años, que es ridículo y es un negociado, de demostrar que sabe disparar, que es ridículo. Entonces entramos en una dinámica interesante de cómo se confundieron muchos derechos y esta materia no ha tenido un estudio adecuado. Y desgraciadamente la interpretación de quien tiene el garrote hoy día, que es la autoridad fiscalizadora, es una interpretación sumamente discutible, que a mí me parece jurídicamente débil, pero que muy poca gente está dispuesta a discutir. Claro, claro. Lo que pasa es que eso tiene un costo asociado, que no es menor. No es menor. ¿Quién va a estar 10 años discutiendo contra el Estado? Por un arma que vale 2 millones de pesos. Por $2.000, ¿cuánto voy a invertir en esa discusión? Termino cambiando de deporte, me dedico a jugar rayuela Claro, o pádel. claro, pero el problema es que en ese caso vamos permitiendo que el abuso se consagre como abuso. Por supuesto, y por eso es que hay algunos usuarios que han dicho no y yo reclamo y están empezando a discutir. Si el detalle es que tenemos que identificar adecuadamente los mecanismos de discusión que tenemos y por eso el objetivo hoy día de esta conversación es justamente empezar a extraer ideas y que empecemos a aprender. Usen Google, empiecen a buscar estos antecedentes, empiecen a preguntar, participen de los foros, empecemos a generar retroalimentación. Mira, en otro